Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas sean todos a este espacio Agentes del Cambio. Nosotros desde los estudios de Voz Media Network para iniciar este contacto semanal con todos ustedes. Aquí venimos con nuestras secciones acostumbradas, actualidad en el cambio, hacedores del cambio y contexto internacional. Y yo quisiera saber si ustedes han escuchado hablar sobre Meta RD 2036. Bueno, si no han escuchado sobre el tema, quiero que permanezcan con nosotros porque en Hacedores del Cambio vamos a conversar con Luis Madera, viceministro del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, sobre lo que es esta iniciativa y lo que va a representar para nuestra República Dominicana. Vamos a estar también transmitiendo, ustedes también van a poder estar en contacto con nosotros a través de nuestro canal de YouTube Agentes del Cambio. Así que les reiteramos la bienvenida y el agradecimiento para estar nuevamente con nosotros. Hacemos una brevísima pausa e iniciamos con el contenido de esta semana. Iniciamos nuestro segmento Actualidad en el Cambio con una nota particularmente interesante de manera principal para nuestro sector de zonas francas y para nuestros productores. Y es que las exportaciones dominicanas han crecido en un 3.08% en el primer semestre de este año 2024. Este crecimiento ha sido impulsado principalmente por las zonas francas, que representaron el 67.23% del total exportado. Dentro del régimen nacional, el 43.26% de las exportaciones fueron bienes de consumo, destacándose los bienes no metálicos, que constituyeron el 60.89% del total, mientras que el oro y la plata representaron el 33.25% de las exportaciones de bienes metálicos. Continuamos estas informaciones con la noticia que tenemos sobre Promipyme, y es que la institución acaba de lanzar la iniciativa Emprende Lab. Este programa ofrece formación en emprendimiento, desarrollo de modelos de negocios y mentoría individualizada. Emprende Lab culminará con una competencia final donde los participantes presentarán sus proyectos ante un panel de expertos con 5 emprendedores, recibiendo reconocimientos especiales por sus propuestas y su potencial impacto en la economía dominicana. Maravillosa esta oportunidad de que nuestros emprendedores puedan mostrar su creatividad y su innovación. Y en otra nota, Indotel destaca que República Dominicana es líder en materia de telecomunicaciones para toda nuestra región. El presidente del Consejo Directivo de Indotel, el señor Nelson Arroyo, destacó los avances significativos de la República Dominicana en telecomunicaciones, consolidándose como líder regional en los últimos 4 años. Arroyo resaltó que el país ha fortalecido su sector de telecomunicaciones, atrayendo inversiones y ofreciendo amplias oportunidades de crecimiento. Bajo su administración se implementó el proyecto Mejora de la Conectividad para la Transformación Digital, llevando fibra óptica a áreas estratégicas del país. Y precisamente a través de este proyecto van a estar comunidades apartadas, comunidades que no contaban con el servicio de internet y con otros servicios de telecomunicaciones, ya recibiéndolo a través de la fibra óptica. Enhorabuena. Continuamos con el servicio de transporte escolar TRAE, y es que ampliarán su cobertura para este próximo año escolar. Actualmente el programa cuenta con 840 autobuses y se incorporarán 980 más, de los cuales 50 estarán adaptados para estudiantes con discapacidad. Qué bueno, señores, qué bueno que ya hablamos de inclusión, pero también trabajamos en ese sentido. Onésimo González, director de TRAE, destacó que el programa beneficiará a más de 1.8 millones de alumnos y ha generado un ahorro de 2.946 millones de pesos para las familias.
Y para cerrar esta última nota en nuestro segmento Actualidad en el Cambio, el Ministerio de la Juventud ha recibido 3 certificaciones importantes. Estas certificaciones destacan su compromiso con la calidad, el antisoborno y el cumplimiento. En el evento, el anterior ministro Rafael Félix García repasó los logros de su gestión y anunció su próximo rol como rector del ITLA. El director de certificaciones de Indocal, Joan Regalado, y la directora de Supérate, Gloria Reyes, aplaudieron estos avances. Félix García subrayó que estas certificaciones, obtenidas en el tiempo récord de un año, reflejan la integridad y el compromiso del ministerio con la excelencia y la transparencia en la administración pública, siendo el único ministerio en lograr 3 certificaciones de este tipo de manera simultánea. Reciba a nuestro estimado Rafael Félix nuestras felicitaciones por su designación como rector del ITLA. De esta manera terminamos nuestro segmento Actualidad en el Cambio. Vamos a hacer una pausa muy breve y quédense con nosotros que venimos con un contenido sumamente interesante para ustedes. El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Voz Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde. Hablando conmigo, hablando que uno se entiende. De vuelta con ustedes ahora en nuestro segmento Hacedores del Cambio, donde tenemos la oportunidad de conversar con líderes y con personas que con su trabajo están haciendo aportes de muchísima importancia y de trascendencia para nuestro país. Y hoy es un gran placer poder darle la bienvenida y recibir en este espacio al viceministro del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Luis Madera. Bienvenido, ¿cómo está usted, viceministro? Muchas gracias, Miriam, por la oportunidad de venir a compartir buenas noticias con nuestro público. Muchas gracias. ¿Cómo se siente cómodo? Como que le diga viceministro, le digo Luis, señor Madera. Luis, perfecto, claro, sí. Me encanta, qué bueno. Y a propósito, vamos a comentarle un poquito sobre Luis para que ustedes sepan quién es y cuál ha sido su trayectoria. Luis Madera es licenciado en Administración de Empresas con maestría en Economía aplicada a Políticas Públicas y Desarrollo y especialidades en Análisis Estadísticos y Análisis Demográfico. Ha sido director de Estadísticas Económicas de la Oficina Nacional de Estadística y actualmente se desempeña como viceministro de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana. Y de inmediato iniciamos este diálogo y sería interesante que antes que todo conversáramos un poquito sobre la economía en general de la República Dominicana. Luis, ¿cómo estaba nuestra economía al inicio de esta gestión del presidente Luis Abinader y cómo tú la visualizas en este momento? Mira, para nadie es un secreto, ¿verdad?, que llegamos al gobierno en uno de los momentos mundialmente más difíciles, con una crisis provocada por una pandemia y que luego fue exacerbada por los conflictos bélicos, ¿verdad?, en Medio Oriente y en Europa Oriental. Y digamos que llegamos con la necesidad de, habiendo traído un programa de gobierno, pues tratar de cambiar para poder apostar por la recuperación. Y creo que ahí hubo el mérito principal de nuestro gobierno, tomar esa economía muy tambaleante, con muchos problemas en ese momento por la pandemia, y poder sacarla a flote. Y eso se ve, creo que la clave principal ha sido pues la imagen de estabilidad social y política que hemos mantenido como país y que nos ha diferenciado entre los países de la región. Y esa sensación de estabilidad hace entonces que los capitales, la inversión extranjera directa sobre todo, entonces comience a fluir cada vez más en República Dominicana. Durante 2022 y 2023 rompimos récords nacionales en cuanto a inversión extranjera directa, 4.200, 4.300 y pico de millones de dólares por año de inversión extranjera directa. Esa inversión extranjera directa se manifiesta sobre todas las cosas
por, digamos, tener una presencia récord también de empresas de zonas francas, donde pasamos de 800 empresas de zonas francas con unas inversiones millonarias en zonas francas, y por otro lado con la llegada de turistas, que llegamos a los 10 millones de turistas en el año 2023. Esa llegada de turistas que desarrolla y amplía más el tema del turismo y la economía alrededor del turismo, además de las zonas francas, sobre todo industriales, entonces nos lleva a tener unos niveles de empleo pues también sumamente altos, un desempleo que no pasa del 4.5%, niveles históricamente también de los mejores de nuestra historia, y ese nivel de desempleo tan bajo se manifiesta sobre todo en los jóvenes, donde cuando llegamos en la pandemia recibimos una economía con un alto nivel de jóvenes que no estudiaban ni trabajaban por el mismo tema de la pandemia, y eso ha disminuido bastante hasta llegar a números de alrededor de 21% en el año 2023 de esos jóvenes que no estudian ni trabajan, y eso se refleja entonces finalmente en los datos de pobreza, donde hemos disminuido considerablemente los datos de pobreza desde el 2019 y desde la pandemia hacia acá, llegando a niveles ya también históricamente bajos, de cercano al 18.8% de personas en pobreza total y de cerca de 3 puntos y pico por ciento de pobreza extrema. Es decir, que la economía va caminando, va funcionando, y cuando tú mezclas lo económico con la parte social de las personas, pues se nota tanto en el desempleo como en el desempleo juvenil y en la pobreza, pues los impactos que hemos tenido desde la economía, impulsada principalmente por esa inversión extranjera directa que se refleja tanto en la parte turística como de zonas francas, así como inversiones en el sector eléctrico, y que viene de la mano de un país que la gente ve por su lucha contra la corrupción y su lucha, ¿verdad?, por tener independencia de la justicia, un país entonces que presenta un escenario de estabilidad que atrae entonces esos capitales. Precisamente hace un momento estábamos comentando al inicio del programa del importante incremento que ha habido en los números de las exportaciones y cómo el sector de zona franca ha sido determinante incluso en ese aumento. Qué bueno, maravilloso tener esas informaciones, y viniendo de usted, que es una autoridad en ese sentido por el ministerio para el cual está rindiendo servicios. Recientemente se ha hablado en nuestro país, o el presidente Luis Abinader, siempre en esa visión progresista hacia nuestro país, nos ha lanzado un reto, y digo que nos ha lanzado porque es una situación en la cual todos de una u otra forma vamos a vernos involucrados y tendremos algún tipo de participación. Y es que se ha hablado ya de un plan estratégico denominado Meta RD 2036, ¿verdad que sí? Así es. Correcto. Entonces, ¿de qué se trata Meta RD 2036? Mira, eso es una aspiración que viene desde el programa de gobierno que construimos, ¿verdad?, para las elecciones recién pasadas, donde nuestro presidente fue reelecto. Y en ese programa de gobierno habían unas apuestas audaces, sobre todo en términos de crecimiento económico. Entonces, la gran apuesta es pensando en un gobierno que piensa no solamente en su gestión de gobierno actual, sino que piensa en el mediano y en el largo plazo, como se piensa en el desarrollo. Se plantea la meta de hacer que a 2036 la República Dominicana pueda ser un país plenamente desarrollado. Un país plenamente desarrollado, que sea un país de ingresos altos y al mismo tiempo que tenga indicadores sociales y económicos y ambientales al nivel de un país de ingresos altos. Entonces, Meta RD 2036 es básicamente la meta de que al año 2030, de ponernos en la senda durante estos 4 años que comienzan ahora, de una senda de una República Dominicana que pueda al 2036 duplicar su Producto Interno Bruto per cápita. ¿Qué significa duplicar nuestro Producto Interno Bruto per cápita? Pues ponernos a un nivel de ingresos de un país de ingresos altos. Actualmente República Dominicana, con alrededor de $11.300 por persona por año, está en los niveles de un país de ingresos medios altos en términos de esa clasificación que hace el Banco Mundial para todos los países que forman parte de Naciones Unidas. Y la idea es de que si mantenemos un crecimiento de aproximadamente un 6% anual hasta el 2036, llegaremos a tener más de $18.000 per cápita, que nos colocaría en el nivel de un país de ingresos altos. Entonces, un país de ingresos altos es un país que económicamente ya puede catalogarse como un país desarrollado.
Pero lo más importante es que la meta no es desarrollarnos económicamente, es hacernos un país plenamente desarrollado. Es decir, no solamente parecer un país de ingresos altos, sino ser un país de ingresos altos, un país que tenga un nivel educativo a la altura de un país de ingresos altos, un país que pueda tener un sistema de salud y una esperanza de vida al nacer a esa altura también de un país de ingresos altos, que tenga una población que respeta, que cuide el medio ambiente a ese nivel también, y por eso el gran reto no reside solamente en la parte económica, sino que también los servicios públicos que brindamos nuestras instituciones del Estado y que la población en general, sobre todo por los temas educativos, pues pueda convertirse realmente en una población también culturalmente como un país de ingresos altos, y eso es lo que engloba, digamos, la meta RD 2036, pero que también engloba la propuesta de erradicar la pobreza extrema. No puede ser que un país que transite por los próximos 12 años en una senda de crecimiento de un 6% y lleguemos a ese nivel, también tengamos personas todavía viviendo en la indigencia. Entonces ahora mismo tenemos un 3 punto y pico de personas en la pobreza extrema, tenemos programas también pensados para esa erradicación, y la idea es poder entonces tú llegar por arriba, ¿verdad? Crecer lo suficiente, pero al mismo tiempo llevarte, que no se quede nadie atrás. Y si el país en promedio tiene $18,000 per cápita, que es lo que busca Meta 2036, que también entonces no podamos tener, que no nos demos el lujo de tener personas que no tengan lo suficiente también para comer. Entonces eso engloba la meta RD 2036. Esa respuesta me trae inquietudes diversas, pero vamos por partes, ¿verdad? Primero, usted mencionó hace un rato el que estaríamos hablando de que anualmente nuestro Producto Interno Bruto debería crecer en un 6% cada año para poder llegar a duplicar, que es lo que se quiere, el Producto Interno Bruto que tenemos actualmente. Entonces, bueno, antes de decir eso, sabemos también que se ha creado una comisión recientemente, a principios de este mes incluso, el ministro Paveliza presentó esa información de que ya se había creado esa comisión que será la que estará estructurando ese gran plan para el logro de ese propósito. Sin embargo, la pregunta en este momento primero es, ¿cuáles serían esas acciones que, no obstante que ese plan no sea estructurado, pero sí se deben tener visos o líneas a grandes rasgos más o menos vistas? ¿Cuáles serían esas acciones que de manera principal estaríamos abocados a ejecutar como país para el cumplimiento de esa meta? Mira, hay que partir de la base de que República Dominicana en los últimos 50 años ha venido creciendo en promedio un 5%. Entonces, en términos reales es sumar un 1% más. Pero no solamente crecer un 1% más, sino tratar de ir cambiando la forma como voy creciendo. Nuestro país ha venido creciendo en estos años que yo menciono a uno de los mayores niveles de América Latina. Sin embargo, los indicadores sociales de nuestra población no han mejorado a la altura que deberían mejorar con ese crecimiento económico. Entonces el reto es, por un lado, crecer a un 6%, que es sumar un punto porcentual más de crecimiento anual, pero al mismo tiempo cambiar la forma de ese crecimiento, es decir, cambiar la matriz productiva, transformar la matriz productiva a una matriz que sea más inclusiva, que asegure más empleos para nuestros jóvenes, para nuestros hombres y nuestras mujeres, que asegure empleo de mayor calidad, de mayores ingresos, para que ese crecimiento económico pueda traducirse entonces en disminución de la pobreza de la gente, en tener más recursos para la salud, en tener más recursos para la educación. Pero para lograr eso necesito mejorar mi sistema educativo para tener la gente, digamos, también a ese nivel. Entonces, es primero no solamente crecer, sino crecer mejor. Crecer de una manera que yo pueda generar mayor bienestar en la gente a través de ese crecimiento. Entonces, por eso se crea la comisión, como tú mencionas, y la idea es que desde esa comisión se cree el plan y el conjunto de iniciativas que se van a realizar para poder alcanzar esta meta, que es una meta que tiene que contar con el apoyo evidentemente del sector privado y de toda la sociedad. Es decir, ahí Meta 2036, precisamente en eso estaba pensando, en cómo va a ser la interacción que se va a requerir de ambos sectores, sector privado, sector público, para el logro de ese objetivo. Mira, como tú mencionabas, se crea la comisión, que es la que se crea con el decreto de la meta, y que se crea hace un mes más o menos se crea esta comisión, que está integrada por el Ministerio de la Presidencia,
el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Consejo Nacional de Competitividad. Entonces, ya en el Consejo Nacional de Competitividad es un consejo que está tanto lo público como lo privado. Es un consejo que tiene parte pública, pero que también tiene, digamos, creo que 33 de los principales grupos empresariales del país. Y ya de por sí, entonces, tú entras en una comisión donde está el sector privado. Pero luego, entonces, se están creando unos comités de trabajo. Un comité de industria, un comité para comercio, un comité para agricultura y temas agropecuarios, un comité para innovación, distintos comités que van a estar conformados a su vez por personas o instituciones del sector público como del sector privado. Y la idea es que en esas comisiones entonces pueda generarse el debate, guiado por una metodología por parte del equipo de gobierno, un debate para poder identificar cuáles son aquellos riesgos y al mismo tiempo aquellas oportunidades que tiene cada sector, de esos sectores que como Estado entendemos que queremos impulsar para crecer mejor, cuáles son sus principales retos y al mismo tiempo oportunidades que se tienen para poder aumentar su crecimiento. Es decir, qué trabas tenemos a nivel de marcos normativos, qué trabas o oportunidades tenemos a nivel del capital humano, del mercado laboral, qué trabas o temas tenemos que superar en términos de infraestructura física, en términos de servicios públicos, en términos de energía eléctrica, todos esos temas que podemos discutir para entonces construir junto al sector privado esas propuestas de políticas públicas y de políticas también privadas y de alianzas público-privadas que permitan entonces quitar las trabas o potenciar las oportunidades que se identifiquen para poder impulsar ese crecimiento. Que repito, tiene que ser un crecimiento alto, pero un mejor crecimiento. Sectores económicos que se puedan insertar mejor en cadenas globales de valor de la que estamos apostando. Tú has oído hablar que hemos hablado del nearshoring, hemos hablado de las cadenas de valor de los semiconductores, de la agroindustria, de una agricultura más tecnificada, una agricultura más productiva, un sector turístico que no solamente sea el sector turístico, sino que transformemos a territorios turísticos, es decir, que el turismo pueda reflejarse más en la calidad de vida de las comunidades que están alrededor de estos lugares de turismo, es decir, una matriz distinta que genere crecimiento, pero que ese crecimiento se convierta en mayor bienestar, y eso se va a lograr a través de esas comisiones. Ahí surgirán iniciativas desde el punto de vista de infraestructura física, cuando se necesite más infraestructura física, carreteras, puentes, plantas de transformación, pasteurizadoras, mataderos industriales, muelles secos, todo ese tipo de infraestructura que requieran los sectores, pero también surgirán iniciativas también del tipo de generación de capital humano, liceos de excelencias, liceos técnicos alineados a lo que requiere el sector privado, mayores becas asociadas a los sectores, tanto en técnico superior o en superior. También surgirán temas asociados a las propias leyes y al marco legal que rige a los negocios, todos los temas de compras públicas, es decir, van a surgir una serie de iniciativas pero que no son recetas únicas. Lo importante es que no hay una receta única, sino que vamos a ver caso a caso, vamos a elegir aquellos sectores que son los que el Estado entiende y la sociedad entiende que tiene que impulsar porque generan un crecimiento del que llamamos un buen crecimiento, y entonces ahí vamos a identificar dentro de todos estos elementos que potencian o que limitan su crecimiento, cuáles son esas iniciativas, esa lista concreta. El ministro Pavel y también el ministro Joel Santos han sido muy enfáticos cuando vamos a hablar con los gremios empresariales de lo que queremos es tener una lista concreta de 10, 15, 20 iniciativas, las más motorizadoras posibles, pero concretas, que las podamos ejecutar y darle seguimiento del sector público y privado para ver que se cumplan. Es decir, que es un plan robusto, que requiere es inclusivo, requiere el apoyo del sector privado y también del resto de la sociedad, y que requiere obviamente de una visión estratégica que es la que nosotros como Estado, de la mano, digamos, de nuestro presidente Luis Abinader, estamos imprimiéndole a todo lo que estamos haciendo desde el Estado. Sumamente interesante me parece, porque conjuntamente con esa matriz de esas necesidades que se van a ir identificando,
va a venir también, por supuesto, me imagino, una revolución en cuanto a la educación superior. Así es. Porque probablemente ese trabajo que se va a estar realizando identifique que necesitamos más ingenieros agrónomos, por ejemplo, para una vuelta al campo, para un aumento de la productividad agrícola de manera principal de nuestro país, que constituye un rubro realmente muy relevante. Y como que ese reenfoque de necesidades de profesionales específicos puede ser muy interesante para incluso hasta para el tema de que tan pronto salen de las universidades, sus estudios van a conseguir una plaza de empleo. Mira, imagínate por ejemplo que ahora, gracias a la ley de semiconductores de Estados Unidos, sale un impulso a la industria de los semiconductores. Los semiconductores son todos esos chips que usan los celulares. Entonces, en una sociedad donde vivimos, ¿verdad?, interconectados, pues entonces los semiconductores o los chips de los celulares, de las computadoras y demás, es una industria en crecimiento constante. Entonces, desde Estados Unidos hacen una apuesta para generar industria en ese sentido. Y entonces República Dominicana ve la oportunidad y con un trabajo bastante importante del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, entonces se lanza a por esa oportunidad. Entonces se crean los acuerdos necesarios y está avanzándose en eso. Entonces ahí se crea una oportunidad de mercado. Entonces eso debe venir a la Comisión de Meta 2036 y entonces poder llevar ese tema a la mesa que va a liderar, en este caso, el Ministerio de Industria y Comercio, sobre temas industriales y temas de comercio exterior, para identificar entonces qué requiere el país para poder insertarse en esa cadena. Y ahí te adelanto, ¿cuál es uno de los temas principales que tenemos? Lo que tú acabas de decir, capital humano necesario para esas industrias. Entonces, ¿qué van a salir de ideas de ahí? Bueno, que tengo que generar la formación, las becas, los liceos técnicos, los centros de ITLA y demás, que tienen que formar a esos jóvenes dominicanos y dominicanas para que puedan integrarse. Entonces, de ahí va a surgir esa tarea concreta, una cantidad X de becas de distintos niveles en tales herramientas de conocimiento para hacerse en 4 años, para poder garantizarle a esas empresas multinacionales que van a venir a instalarse al país para producir chips desde nuestro país, que consigan ese capital humano. Entonces, ese es un ejemplo palpable y concreto del tipo de discusiones y del tipo de soluciones que van a surgir. Tú mencionabas el tema de los ingenieros agrónomos. Tenemos la idea de poder pasar a una agricultura más tecnificada, pero la tecnificación tú tienes que tener personas capacitadas para poder asumirla. Entonces, si queremos integrarnos a cadenas de valor más sofisticadas en términos agroindustriales, entonces de ahí van a surgir iniciativas, por ejemplo, de temas de centros de empaque, de centros de conversión, de centros de industrialización, pero al mismo tiempo van a salir iniciativas también de mejorar las capacitaciones, tanto con becas como en liceos técnicos, de los estudiantes y de las jóvenes que necesiten estudiar temas asociados a tecnificación agrícola, a agroindustria, a manejo de alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el tipo de iniciativas que van a surgir, que van a entrar por entonces a los planes estratégicos de las instituciones del Estado responsables, con su presupuesto asociado, entonces para poder durante 4 años darle seguimiento a su cumplimiento y al efecto que genere en el crecimiento económico y por vía de consecuencia en el empleo y en la pobreza disminuida de nuestra población. Bueno, qué interesante, Luis, ha sido esa conversación con usted, recibir de manera directa de una de las personas, de uno de los técnicos que está involucrado en el proyecto. Realmente es una forma de que nuestra audiencia pueda conocer de primera mano cómo ese maravilloso plan Meta RD 2036 va a impactar de manera muy positiva a toda nuestra sociedad, de manera principal a quienes más lo necesitan, a las zonas más vulnerables, las personas más vulnerables, juventud, con el tema de las formaciones, ya en temas específicos que le va a garantizar una ocupación, una empleabilidad y bueno, y todos esos aspectos que ya usted ha destacado previamente. Quisiéramos que más adelante, cuando ya el plan esté estructurado, que tengamos visos de cómo va a comenzar la implementación, que usted vuelva y se dé una vueltecita por aquí, que volvamos a conversar sobre esto para alinearnos y para que toda la población sepa realmente lo que nos corresponde, porque a cada uno le va a tocar poner su granito de arena. Así tiene que ser, porque una política pública como esta, todas las políticas públicas y esta en particular, si no podemos comunicarla a la gente, no va a generar
el impacto necesario. Claro, Entonces, el tenemos impacto, que el venir a entendimiento hacerlo. y la aceptación de la Así misma, por es. supuesto. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Luis, por haber sacado de tu tiempo, que sabemos que es muy ocupado para estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, entonces despedimos este segmento, Hacedores del Cambio, hacemos una pausa y en breve continuamos con este programa Agentes del Cambio. Inicia tu día actualizado con el programa matutino más completo de la televisión dominicana, Voz Matutina. Información actualizada y un enfoque imparcial en temas políticos, económicos y sociales. Comienza tu día de la mejor manera con Voz Matutina. Vívelo por Voz Media Network. Gracias, Miriam. Tenemos ahora en el contexto internacional varias noticias sumamente importantes. Y vamos a empezar por Haití, que es la noticia más cercana, pero además la que más nos preocupa, sobre todo porque nuestro Ministerio de Salud Pública ha puesto en alerta por un brote de antras que se ha generado en este país. Estamos hablando que más de 10 personas han sido hospitalizadas con identificación de antras. Esto, conjuntamente con un historial que arrastra Haití de enfermedades de este tipo, nos pone a pensar definitivamente las vulnerabilidades que tiene este país en cuanto a la permanencia de enfermedades de diferentes tipos de índole. Y una de estas, recordamos en el pasado, fue el cólera, que casualmente, después de una intervención militar dirigida por Naciones Unidas, como fue la MINUSTAH, esto generó una situación que provocó la muerte de más de 30.000 personas. Hoy empezamos con unas 10 personas y esperamos que definitivamente se puedan hacer los controles del lugar que nos garanticen que esta enfermedad no siga creciendo y que posteriormente tengamos dificultades del lado dominicano. Otro aspecto importante, Miriam, que debemos de analizar es lo que está pasando en Venezuela. Este domingo vamos a tener elecciones, el domingo 28, y las elecciones nos dicen dos espectros diferentes de lo que está sucediendo en Venezuela. El primer elemento que debemos de analizar es que hay una oposición que definitivamente ha ido creciendo y que ha ido mostrando mucha fuerza dentro de la preferencia electoral en Venezuela. Pero de igual forma tenemos unas autoridades oficialistas, el chavismo, que ha mantenido su permanencia, su vigencia, y que incluso muchas encuestas indican que tiene toda la posibilidad de quedarse en el gobierno Nicolás Maduro. Ahora, hay una guerra de encuestas que también nos muestra del otro lado de la oposición que la oposición aventaja con una cantidad de puntos significativa al oficialismo chavista. Y esto definitivamente no nos permite a nosotros entender por dónde pudieran andar las cosas, porque las encuestas de un lado y otro, y de igual manera la mayoría de los organismos internacionales han planteado que las diferencias son muy mínimas, tanto para un lado como para el otro, lo que nos indica que las elecciones de este domingo en Venezuela serán definitivamente muy críticas, porque cualquiera de los dos partidos que pudiera ganar tendría un cuestionamiento del otro. Si gana la oposición, el caso del chavismo estaría también quejándose, cuestionando y incluso con posibilidades de que se puedan dar algunas situaciones que afecten el orden y la paz en este país. Pero de igual manera, si repite el chavismo en el poder, la oposición va a decir o va a alegar que hubo fraude. La realidad es que Venezuela hoy en día es uno de los países con mayores dificultades que presenta en América Latina, una población de más de 8 millones de venezolanos que han migrado hacia otros países por la gran crisis económica que vive este país, y que definitivamente debemos de señalar que aquí, si bien es cierto, hay factores internos que tienen que ver con la manera de cómo ha estado dirigiendo el gobierno Nicolás Maduro, también hay factores externos que han provocado que esta crisis económica se agudice. Y estamos hablando de todos los elementos que se han colocado en el tapete, como es el caso de los embargos que se le ha hecho a este país,
las limitaciones en términos de los créditos internacionales y todas las restricciones que le ha hecho Estados Unidos, lo que ha provocado que no afecte directamente al gobierno, porque ha estado cada día más fuerte, pero sí a la población que ha recibido la embestida de toda esta situación económica que le ha afectado durante todos estos años que ha gobernado Nicolás Maduro. La verdad, Miriam, es que estamos ante una situación un poco compleja. El escenario no es el mejor para analizar lo que va a suceder en Venezuela este próximo domingo. Lo que sí podemos decir que nos gustaría que todo pueda mantenerse en orden y que sea el pueblo venezolano el que tome la última palabra para la decisión de lo que vaya a suceder allí. El otro aspecto a analizar que es muy importante y es la renuncia de Biden a la candidatura a la presidencia de noviembre próximo. Esto era algo que se venía cuajando, que se venía organizando, que muchos de los demócratas estaban esperando que se pudiera dar para que se dieran las condiciones hacia unas elecciones más competitivas y con un candidato que pudiera enfrentar a un Donald Trump que cada día está más sólido en su posición rumbo a la Casa Blanca. Hoy podemos decir que este proceso comienza a dar un giro interesante. De hecho, las encuestas que han salido recientemente muestran un repunte importante de Kamala Harris, que ha sido la elegida por Biden para sustituirlo en la candidatura hacia la Casa Blanca. Esta vicepresidenta de Estados Unidos goza definitivamente de la juventud, pero también de cierto carisma que le permite comenzar a escalar en poblaciones jóvenes y sobre todo en las mujeres y en los afrodescendientes, y ahí es que está la gran fortaleza de Kamala Harris, y por eso en muchas encuestas la muestran que ya está por encima de Donald Trump en la preferencia electoral, en otras mantiene una diferencia de Donald Trump de casi 2 puntos por encima de Kamala Harris. La realidad es que el escenario ha cambiado, el contexto de las elecciones ha dado un giro interesante y que nos muestra una competencia bastante cerrada para las elecciones de noviembre próximo. Lo que sí debemos de decir, y esto para nosotros los latinoamericanos y las personas del mundo, que definitivamente estamos a la expectativa de lo que pasa en Estados Unidos, es que el escenario internacional continuaría intacto, ya sea Kamala Harris que gane o que pueda continuar cualquier otro demócrata en el poder. Y esto básicamente porque, de acuerdo a las percepciones y a los comentarios que se le han hecho cuando estamos hablando, analizando la forma de pensar de Kamala Harris, nos demuestra que en temas vinculados a lo que es Israel, ella sigue con la misma posición de no favorecer a los palestinos. En lo que tiene que ver con el tema de la migración, ella tiene la misma postura de mantener la frontera cerrada. De hecho, ella mantiene la postura de que desde Panamá se cierren las fronteras para evitar el paso por el Marién. Entonces, estamos hablando que en estos dos temas coinciden plenamente con el caso de Trump y, por tanto, esa política exterior que quizás muchos esperaban que pudiera cambiar, continuaría de igual manera. En lo único que pudiera haber un cambio es en el manejo que tiene que ver con el tema del aborto, que es algo que preocupa bastante a las mujeres en Estados Unidos por la posición que ha mantenido Donald Trump de mantener una radicalización, de que sean los estados que decidan la suerte de las mujeres que quieran abortar. Esa es la realidad de este escenario electoral en Estados Unidos, que, como le he dicho, ha cambiado con la entrada de Kamala Harris a este proceso electoral. Así que continuaríamos, Miriam, en un próximo contexto internacional analizando estas noticias que son tan importantes para la política exterior y sobre todo para los países como República Dominicana, que seguimos lo que sucede en el mundo. Bueno, y llegó el momento de despedirnos de ustedes, pero solo por el día de hoy. En una semana estaremos de nuevo en contacto para traerles un contenido bien trabajado y bien definido en el deseo de que siempre sea de su mayor interés. Aquí estamos, nos despedimos desde los estudios de Voz Media Network y recuerde que este contenido va a quedar en nuestro canal de YouTube, Agentes del Cambio RD, disponible por si usted lo quiere ver y también para que por favor
favor los recomiende. Indíquele también a sus amigos que se suscriban, que hagan clic en la campanita en nuestro canal para que cada vez que tengamos un contenido nuevo puedan hacer provecho del mismo de manera inmediata. Así que les reiteramos nuestro agradecimiento y nos vemos nueva vez la semana próxima en otro Agentes del Cambio.